Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nuevamente buenas noches, con el gusto de estar con ustedes, siempre con la misma idea de traer cosas sustantivas, cosas importantes para nuestro futuro, como ciudadanos, como familia, como país, de discutir con personajes que tienen una gran experiencia, que vienen aquí a platicarnos de cómo les ha ido y hacia dónde pintan las cosas. La idea es descubrir, por un lado, liderazgo y cómo una persona por sí mismo puede hacer grandes, gigantescos cambios en el mundo entero, o los puede hacer regionalmente, o los puede hacer continentalmente. Y por el otro lado, el saber que hoy por hoy tecnología, innovación, disrupción, todo cuenta para caminar. Ya no son los viejos tiempos, ya no es cuando nos tocó gobernar, por ejemplo, a su servidor allá por el año 2000, las cosas eran más pausadas, las ideologías estaban menos confrontadas, los modelos económicos casi no había uno y único, y funcionó bien y funcionó con éxito. Así que todo esto es lo que tratamos de traer a ustedes. Y hoy tengo un personaje aquí, pues por demás excepcional, que tiene una trayectoria ya importante a este momento, pero una proyección que pudiera ir mucho más allá de las gentes que necesitamos en el país, que tengan talento, que tengan capacidad de razonar, de discernir, de analizar los escenarios, de encontrar los caminos entre todo este vericueto de ideas que nos apantallan hoy en día. El dominio de algunas ideologías, pero su falta de resultados, donde no hay una verdadera confirmación de que van por la ruta correcta. Así que todo es hoy por hoy incertidumbre, es sorpresa cada día, con lo cual nos vamos encontrando. Se trata en esta ocasión de Enrique de la Madrid, una persona con una trayectoria importante ya a este momento y con una proyección todavía muy potencial. Así que, Enrique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Presidente, gracias. Muchas gracias. A tu programa. Y si te parece, empezamos aquellos tiempos donde, pues, tu nacimiento, escuela, para luego desembocar en presidencia de la República, que te tocó vivir, ya nos platicarás a qué edad y qué se siente ser hijo de presidente. Arráncate. ¿Cómo no? Muchas gracias. Primero, gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo siempre describo que nosotros, la familia de la Madrid Cordero, nuestro origen es una típica familia de clase media mexicana. Mi papá nació en Colima, pero a los 2 años tuvo que salir de Colima, desgraciadamente, porque mataron a su padre. Y entonces mi abuela, pues, saca a mi padre y a su hija, que todavía no había nacido, y vienen a dar a la Ciudad de México. Y mi papá, pues, con esfuerzo, con trabajo, hace la secundaria, la preparatoria y estudia leyes en la UNAM, y después conoce a mi madre, que también es una mujer de clase media mexicana. Se conocen y bueno, mi papá fue sobre todo un servidor público, muchos años en la Secretaría de Hacienda, hizo una carrera como de 15 años ahí, y entonces repito, eran esas épocas en donde el servicio público se ganaba bien, se podía tener la oportunidad de tener un crédito hipotecario y hacerte de una casa, y nosotros fuimos todos en su momento a escuelas particulares, desde el kinder hasta la preparatoria, y ya después yo hice mi carrera de Derecho en la UNAM. Entonces mi primera introducción es una familia de clase media mexicana, porque luego la gente se queda con la impresión de que como mi papá fue presidente y como yo fui hijo de presidente, pues te imaginan que naciste ahí. No fue mi caso. En mi caso, yo llegué, ya cuando mi papá fue presidente, yo ya tenía entre 19 y 20 años, y mi hermano Miguel y yo suspendí la entrada a la universidad, era mi primer semestre, y mi hermano Miguel suspendió su segundo semestre para acompañar a mi papá en la campaña. Que dentro de los comentarios de, bueno, ¿y qué significa eso? Pues conocer a México desde muy joven. Y desde mi punto de vista, pues también enamorarse del país. Porque hay muchas personas que no siento que tengan esa identificación con México. Para los mexicanos muchas veces México no existe, pues para quienes lo hemos vivido con la intensidad que usted lo ha vivido, pero con la intensidad que yo también lo viví desde joven, es una experiencia de país muy diferente. No hay la menor duda de eso, y pues me parece que estarás muy satisfecho de haber dejado ese año y ese año y medio
una pausa. Hoy los jóvenes normalmente están tomando ese año y se me van a Europa, se van a Estados Unidos, de meseros, de esto, que es también un buen aprendizaje. Se van sin dinero de la familia, simplemente a hacer por sí mismos, a encontrarse a sí mismos y a buscar su futuro y su proyección. Así que muy interesante esa parte. Ahora, tú arrancas una profesión, una carrera, un trabajo, ¿en dónde y cómo? Sí, entonces, como a mí me tocó realmente la edad de empezar la carrera, también tuvo una ventaja. La ventaja que tuvo es que entonces en la administración de mi papá, yo lo que hice prácticamente fue estudiar mi carrera. Estudié Derecho en la UNAM y después ya muy al final, empecé a estudiar la carrera de Economía en el ITAM, pero ya no acabé ahí Economía, sino dije, más bien lo haré en la maestría. Entonces, una de las ventajas es que yo no tomé decisiones trascendentales en la presidencia de mi papá, como no decidí con quién casarme en esos años, y tampoco tuve el tema del trabajo, me dediqué tiempo completo a estudiar. Cuando venía la inquietud y le decía a mi papá, oye, pues yo creo que yo veo que mucha gente ya está trabajando, ¿no? Yo creo que a mí ya me toca. Me dijo, si te puedes dar el lujo ahorita de estudiar, que es un lujo nada más poder estudiar, aprovéchalo. Siempre vas a trabajar el resto de los días. Y creo que fue un buen consejo porque yo parto de la idea, y lo he ido aprendiendo, que no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, cuando tienes una buena formación jurídica o una buena formación económica o una buena formación financiera, luego eso ayuda para entender el mundo. Entonces, prácticamente fue eso. Y ya en el último año de mi papá como presidente, empecé a trabajar en una posición muy modesta en el Banco de México, en el Banco Central, y al poquito tiempo, cuando él terminó, decidí que me quería quedar un año con ellos, porque yo sabía que ya después ya me iba a ir, y dije, me voy a quedar con ustedes el año de la salida, que siempre el séptimo año tiene su reto, y luego ya me fui a hacer una maestría a los Estados Unidos. Ajá, qué padre, perfecto. Y te preguntaba porque yo veo que a los hijos nos pesca, en el caso de los míos, a una edad de quinceañeros, a una edad que todavía no están bien formados, y a veces es complicado sobrellevar la presidencia de la República, muchas tentaciones, muchos amigos que te dan la suave. Y ¿a ti cómo esa parte, cómo te fue? Creo que me fue mejor, entre otras cosas, por la edad. O sea, yo ya tenía, repito, 18, 19 años, 20 años. La verdad es que también de la suerte que tuve, pues es que siempre me ha interesado la cosa pública, siempre me ha interesado el tema de la política, el servicio público. Entonces fueron años de una relación con mi papá extraordinaria. Todos los días, después de que terminaba el noticiero de ese entonces y previo a las telecomedias, pues nos sentábamos a platicar, mi papá, mi mamá y yo. Entonces fueron años, contra lo que la gente puede pensar, de una enorme conversación. Y sí es cierto, son años difíciles, de tentaciones y a veces de amigos de la presidencia, no amigos de uno, ¿no? O amigos de los hijos de presidentes, pero no amigos de uno. Pero creo que a mí me fue razonablemente bien, por mi edad y también pues porque siempre he sido hasta cierto punto, digamos, ¿serio? Mesurado, y la gente sabe por dónde meterse. Oye, y ¿en dónde vivían entonces? Bueno, sí vivíamos en la residencia principal, en lo que ahora es un museo, ¿verdad? En lo que la residencia Miguel Alemán. Dentro de Los Pinos, residencia principal. Sí, porque nosotros somos 5 hermanos. Sí. Pues con mis papás sí llenábamos la casa. Sí. Y la verdad para mí pues fue una experiencia extraordinaria. Ahora que la gente tiene la oportunidad de conocerlo, pues yo creo que verá, claro, es una casota, pero pues no es una casa de lujos, ¿no? Es una casa que además, bueno, pues antes venían de vivir en un castillo y ahora han decidido vivir en un palacio. Pues es un tanto más democrático vivir en Los Pinos, pues que finalmente es un tema civil. Y aparte en Los Pinos tiene la enorme ventaja para el presidente de tener esos jardines y de tener ese lugar para mucha reflexión, para mucho pensamiento. El ajetreo acá de Palacio, las manifestaciones, las presiones sobre Palacio me parece que hacen muy difícil tener esos momentos de reflexión. Hay mucho que pensar cuando se es presidente, mucho que gestionar el día anterior para el día siguiente, porque ya conoce uno el programa. Pero bueno, qué bueno que a ti te fue bien en ese terreno.
Una pregunta más, ¿la ITAM lo dejaste por alguna razón? Sí, porque yo ya había, buena pregunta. Yo ya había avanzado prácticamente, yo ya casi había terminado la carrera de Derecho, y realmente apenas empezar con la de Economía, eran muchos años, y yo dije, ¿sabes qué? Mejor lo voy a hacer al hacer la maestría. Y así funcionó, acabé muy bien la carrera de Derecho, la verdad me encantó. Y después, cuando ya hice la maestría en los Estados Unidos, ¿qué fue lo que estudié? Entonces me metí a estudiar economías, finanzas y también, obviamente, cosas de los Estados Unidos, que ahora también me resultan muy útiles, ¿no? Historia diplomática de los Estados Unidos o algunos cursos en fusiones y adquisiciones. En ese inter me casé con Isabel, que nos habíamos conocido antes en un curso de verano. Yo me fui el primer año a la maestría y después ella empezó la misma maestría. Y eso también nos permitió después quedarnos 2 años después trabajando en Nueva York, en la banca de inversión, que también para mí ha sido una gran experiencia, porque entonces entiendo lo que son los mercados y los desmitifico un poco. Los mercados son personas como uno, común y corriente, tomando decisiones muy trascendentales. Sí, correcto. Muchas veces esas decisiones ya nos vienen tomadas y nos impactan fuertemente. Por el tamaño. Saber manejar. Pero a ver, aquí aprovecho para una pregunta. Yo veo en los Estados Unidos un impresionante desarrollo de los fondos de inversión, de los hedge funds y de todo esto para atraer capital a las empresas. Como que ha quedado atrás aquello de pedir crédito y tener que pagar los intereses y te vuelve complicado en la empresa moverte con eso. ¿Por qué en México no hemos podido crear ese mundo de financiamiento que le da una gran facilidad a los emprendedores, a los que arrancan una pequeña empresa y pueden rápidamente crecer y multiplicar? No me queda clara la respuesta, pero a veces tengo la impresión de que cuando tenemos un mercado cerca de nosotros tan potente, tan grande, tan extraordinario, muchos de los esfuerzos nuestros incluso se acaban yendo allá. Por ejemplo, el caso de la bolsa. No hemos logrado consolidar una bolsa mexicana de valores relevante. Y en la medida en que el mundo se hace más global, pues quizá muchas empresas mexicanas también a veces dicen, pues entre colocarla aquí y poderla colocar en el mundo, si ya soy una empresa global. Pero es un hecho que efectivamente, lamentablemente, nuestras empresas y sobre todo los empresarios que quieren arrancar, no tienen las facilidades en México que tienen los inversionistas en Estados Unidos con estos famosos fondos de capitales. En Estados Unidos basta tener una idea, basta ser creativo, basta tener un proyecto y lo que te va a sobrar es dinero. Y en cambio en México no solamente tienes que tener la idea, tienes que ir a veces contra la regulación, tienes que ir contra los inconvenientes y además no encuentras el dinero. Yo creo que el mercado americano y la experiencia americana es extraordinaria. Yo he visto cómo llevan años muchos diciendo que ya es la crisis de los Estados Unidos, que ya viene de declive de los Estados Unidos. Yo creo que no habíamos visto unos Estados Unidos tan ricos, tan potentes y sobre todo con respecto al resto del mundo como el que estamos viviendo hoy en día. Sí, sí. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con ustedes para entrarle de lleno ya a este tema tan interesante de la competencia global por el desarrollo. Regresamos con ustedes y Miguel, a ver, ya vamos adentrándonos un poquito. Yo sugiero que estos 10 minutos intensifiquemos el diálogo en los métodos o los procesos de desarrollo y empecemos por una etapa que fue fuertemente globalizadora y que trajo un importante desarrollo a una gran cantidad de países, igual trajo gran cantidad de desarrollo a las personas, a los ciudadanos en la mayor parte del mundo. Se generaron clases medias como nunca se había visto antes con la globalización. Se logró extender el tiempo de vida de cada persona en promedio sustantivamente. Se logró llevar a millones de jóvenes a la universidad que antes no iban. Entonces fue una etapa espléndida que hoy se critica, hoy se dice que es etapa de la globalización, que qué bueno que la dejamos atrás. Pues yo digo,
la dejamos atrás, pero nos dejó un progreso casi ilimitado. Entramos a nuevas maneras de ver las cosas en este debate y esta discusión, con ya no aquella guerra fría entre el imperio ruso y los Estados Unidos, sino ahora un mundo más disperso, más diversificado, pero dos grandes naciones caminando al frente, que yo diría que China es una de ellas y la otra es los Estados Unidos. En este sentido, el resto de nosotros, ¿qué podemos esperar? ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Hacia una hegemonía más poderosa de parte de ellos o hacia un desarrollo sostenido, compartido, como lo tuvimos en esa época? A ver, yo creo no elaborar demasiado lo que ya comentó, porque coincido con todo lo que dice, pero no dejar de resaltar que efectivamente fueron años extraordinarios de crecimiento, que cerca de 400 millones de chinos salieron de la pobreza, y que eso se debió en gran medida a este mundo de la globalización, del libre comercio, y otro tema muy importante, creo yo, de la democracia, que también se impulsaba en ese entonces, y también está acreditado que los gobiernos democráticos son gobiernos donde hay más prosperidad. Y coincido que ahora estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio absoluto, porque mientras que en los 80 los americanos promovían la democracia, hoy no es tema. Mientras que en los 80 el mundo occidental promovía el libre comercio, hoy es el proteccionismo. Entonces sí vivimos un cambio de paradigma, y a mí lo que me preocupa es que entonces no dejemos de valorar y de aprovechar lo que sí servía y quizás hacer ajustes. La gran crítica del periodo neoliberal, la gran crítica es que al final del día hubo una enorme inequidad. Pero nadie habla y nadie puede decir que no salieron millones de pobres de la pobreza, nadie puede decir que no aumentaron los niveles de bienestar y de salud, en fin. Pero bueno, ese es el pasado. El presente es que vivimos en un mundo muy complicado, porque hoy en día sobre todo, y ahora los mexicanos lo vamos a vivir, pues viene la incertidumbre. Ahorita estaba yo pensando antes de esta plática, decir, bueno, a ver, el solo hecho de que estén amenazando a México, de que pueda haber tarifas del 25 al 30, las haya o no las haya, ya hacen a México un lugar menos interesante para invertir. Porque yo no sé si mañana voy a poner una planta como las que hay aquí en Guanajuato de vehículos, y yo no sé si me voy a enfrentar que voy a estar con México en el Tratado de Libre Comercio, o de repente México va a pagar tasas del 50%. No lo sé. Entonces ya nomás con eso que está haciendo el presidente Trump, ya nos está metiendo una enorme incertidumbre que va a detener el de por sí escasísimo crecimiento de México. Y visto más desde arriba, como una cosa, un fenómeno global, si Estados Unidos está tras la convicción de que tiene que ser fuerte otra vez, que tiene que ser la gran nación económica y que tiene que hacerlo por sí mismo, ya no dependiendo ni colaborando ni trabajando en conjunción con los demás países y las demás economías. Esa tesis, pues me supongo que va a tener un límite pronto, porque no hay quien pueda producir todos los bienes que necesitas, no hay quien pueda hacer toda la libertad y democracia que necesitas si te encierras en un solo gobierno. Porque a lo que voy es que, ¿qué viene después? Porque esta lucha que ahorita se presenta ya no entre la Guerra Fría, la Rusia imperial y los Estados Unidos, sino ahora entre Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Será posible que ellos, o él en particular, recoja todo lo que antes Estados Unidos dispersó por el mundo en muchos casos de gran desarrollo? Fue humanista, fue desarrollista con los demás países, compartió con todos y ahora parece que echa las redes para recoger todo de regreso a Estados Unidos. A mí mi impresión sería, y escuchándolo, que si de mí dependiera sugerir si depende de mí, es que primero haría yo el esfuerzo de tratar de que nos vean que somos parte del conjunto de Norteamérica. No como quieren anexar a Canadá, pero sí que digan, bueno, sí, eso está bien para los demás, pero México es demasiado importante para nosotros, tenemos problemas migratorios, tenemos un interés comercial, tenemos temas de crimen organizado juntos. México es demasiado importante, debería de tener un trato especial, siempre y cuando los mexicanos estén haciendo lo que tienen que hacer
para que tengamos ese trato especial. Entonces, mi inclinación primero como mexicano sería, hagamos todo por tratar de que tengamos esa visión de excepción, porque México desde ese punto de vista amerita la excepción. Habiendo dicho eso, yo me prepararía para lo peor. Y prepararme para lo peor sería hacer lo que los mexicanos tenemos que hacer, con ellos o sin ellos, con tratado o sin tratado. Temas que seguramente compartimos. México yo siento que cada vez es menos atractivo como socio estratégico de Estados Unidos. Y me pongo en un plan un poco pesado, pero yo diría, caray, yo como empresa americana, ¿para qué voy a México si ni hay electricidad? Y además está cara, está sucia, no me conviene. ¿Para qué voy a México si la infraestructura cada vez está peor? ¿Para qué voy a México si cada vez es más inseguro? ¿Para qué voy a México si no me encuentro gente calificada y con preparación? ¿Para qué me voy a México si ya ni siquiera va a tener un poder judicial? Sí. Mejor me quedo en Texas. Entonces, México tiene que hacer lo que tendría que hacer para quedarse adentro de Norteamérica y lo que tiene que hacer para ser competitivo si nos sacan. Que al final del día es lo mismo. Pero lograr eso a mí me parece que lleva el gran problemón, habiendo sido responsable de la marcha de esta nación, de que de alguna manera nos la hemos buscado, particularmente en el terreno de la droga y el crimen organizado. Porque yo creo que antes podíamos llevar una relación suficiente para que lográramos esas cosas, manejarlas con prudencia y manejarlas con diálogo. Hoy en día parece que estamos en un hoyo, que nos la buscamos y que entonces viene la agresión en contra del terreno del crimen organizado y en el terreno de la migración en exceso. En ese sentido, ¿cómo podemos corregir o darle la vuelta a eso? Que son los términos que tú dices, pero mientras no limpiemos ese expediente de que realmente estamos en posición de luchar contra el crimen, luchar contra los carteles, ¿cómo le vamos a hacer para podernos llevar bien? Yo veo una gran oportunidad, que es el cambio de la administración en México. O sea, yo veo, por ejemplo, dos temas que me alientan y de ahí que agarrarse. Una, sí noto en los hechos una visión diferente de la presidenta Sheinbaum con respecto al crimen organizado. Y tan es así, pues que los están persiguiendo. Tan es así que ahora encuentran laboratorios donde no había apenas hace 4 meses. ¿Verdad? Tan es así que ahora sí hay carteles cuando antes no había. Eso ya en los hechos habla de que ella tiene un reconocimiento de que este es un problema. Segundo, yo creo que sería una gran idea generar un acuerdo, así como lo tuvimos en materia comercial, un acuerdo en materia de seguridad. Porque los dos gobiernos, estoy seguro, que quieren la seguridad de la población de los Estados Unidos y de México, como en su momento queríamos el intercambio comercial. Entonces, si los dos gobiernos quieren el bien de sus pueblos, no hay ninguna razón para no tener un acuerdo en materia de seguridad. Entonces, y en el tema de migración, pues tendríamos que también ser un poco más humildes y decir, oye, por cierto, fíjate que en Turquía, para detener a los sirios que no se fueran a Alemania, pues la Unión Europea apoyó de alguna manera a Turquía. A ver, nosotros como es un país que pues hoy tenemos las finanzas públicas más débiles, no crecemos en términos económicos y nos piden que no solamente no pasen más migrantes para allá, sino que nos devuelvan algunos, necesitamos regresar a este tema de que también estamos más bien comercio, necesitamos crecimiento económico. Pero para contestar, el cambio de gobierno es la oportunidad. Puede ayudar a esto. Yo creo que debe ayudar y de esa nos tenemos que agarrar. Y se me olvidó el otro concepto que creo que es muy importante y que quiero resaltar. La presidenta también en su presentación del Plan México dijo que México sería la 10ª economía del mundo al final de su sexenio. Y yo dije, la compro, pero me encanta. Lo que no han dicho, pero yo sí pongo el número, es que eso significa crecer 6% al año. Entonces también me gusta, porque sin que lo diga con mucho estruendo, está diciendo que crecer sí importa y que ya dejemos esa idea de que crecer es irrelevante. Entonces noto que cuando menos tenemos condiciones para empezar ese diálogo y esa conversación. Habrá que esperar un poquillo para tener esa convicción, cuando menos de mi lado, porque tantas veces fue el cántaro al agua que ahora es difícil creer que va en serio, sobre todo estas primeras acciones, antes de estas subsecuentes, las primeras que tuvieron que ver con los cambios constitucionales, con los cambios de leyes, con el Poder Judicial,
pues lo siguió al pie de la letra como estaban lanzados. Sin embargo, al paso de esos primeros 3 meses o 4, sí yo noto el mismo cambio. No sé si por voluntad propia o por el stick americano, por el garrote y la amenaza, o una buena combinación de las dos. Bueno, sí. Voy a aprovechar que ahorita este poderoso casi enemigo, oponente que tengo, lo puedo lidiar y puedo darle la vuelta a la situación. Así que yo también coincido contigo que no perdamos la fe y la esperanza de que esto sucederá. Sin embargo, yo vuelvo al mismo tema en el cual casi voy a querer que nos gastemos estos minutos y los siguientes. Tuvimos buenas épocas en este país, las tuvimos donde navegamos bien con el PRI en aquellos tiempos de Ortiz Mena, el presidente Miguel de la Madrid que pone el freno y endereza las cosas que estaban totalmente desbordadas y logró volver a poner el país en marcha, o sea, como echar un paso atrás para luego irse para adelante, y así sucedió, o sea, pero al final los niveles de pobreza, los niveles de ingreso económico, los problemas de la distribución misma del ingreso, no encontramos la solución. Y hoy nos aparecen unas corrientes nuevas, que la estamos viendo en Argentina, que a mí me genera mucha esperanza. Son radicales, son muy de fondo, probablemente van a perjudicar a mucha gente, pero a la vez sacar el país adelante con esta radical persecución del libertarismo, de la democracia y de una sociedad fuerte que sea la que haga, como decía el Maquío, la sociedad es la que hace y el gobierno es el que coordina, administra el esfuerzo. Y vemos que ahora con Trump, con el garrote en la mano, se lanza con ideas, por un lado parecidas a esas, pero por el otro lado solo enfocadas a su territorio, a su nación. Entonces, ahí, ¿cómo en México, en Latinoamérica, logramos movernos más rápido? Porque inclusive hasta África está creciendo a los mismos ritmos o mayores que Latinoamérica. Algo tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestro déficit ahí? ¿Cuál es nuestro problema profundo y de fondo? Podemos hablar de educación, podemos hablar de poca disciplina para el trabajo, podemos hablar de 20,000 cosas, pero el chiste es que no caminamos como debiéramos de caminar. Me enfoco quizá en una, y creo que es la que podríamos insistir, y las condiciones creo que en ese sentido son favorables, aunque parezcan adversas, que es dialogar entre nosotros. A ver, ya lo que pasó del 2018 para atrás ya pasó, ¿sí? Algunos sabemos que tuvo mérito, que hubo insuficiencias, pero que tenía sentido, pero ya pasó, no lo defendamos. Lo que es un hecho es que también no vamos a salir de la situación en la que estamos si seguimos creciendo al 0.8% anual, si el sistema de salud no funciona, si la educación no es de calidad, si el crimen organizado tiene una tercera parte del territorio del país. Entonces también nosotros ya no les echemos la culpa a ellos. ¿Qué tal si entonces decimos, ¿saben qué? Pues platiquemos, porque pues el barco es el mismo, vayas en primera o vayas en cuarta, el barco es el mismo. Y ahorita ya se acabaron los vientos favorables, que fueron los del nearshoring, pues que no aprovechamos como debimos, no importa. Ahora vienen los vientos huracanados en contra. Y o nos ponemos de acuerdo, o lo que está ahora sí en riesgo es la viabilidad de este barco. Entonces yo creo que invitar a los mexicanos a ser prácticos, y por eso yo en algún artículo que escribí ahí ya lo hemos hecho los mexicanos antes, en esta época del famoso desarrollo estabilizador, que claro eran otras circunstancias, pero los mexicanos crecíamos 6,5% al año. Y aunque la población crecía 3,5%, cada año teníamos un ingreso superior. Es que o hacemos esto o este país no es viable. Porque yo pienso, para traducirlo luego a un tema más sencillo, no es como una pareja que se casa y tienen ahorita los dos salarios. Nomás que son de 10,000 pesos cada uno, porque es el salario promedio del mexicano. Ok, 20,000. Y de repente tienen un niño, o niña, con esos 20,000 hay que pagar los pañales y las medicinas y las vacunas. Bueno, entonces ya son 20,000 entre 3. Y de repente o tienen otro niño o se le chisporrotea. Y llega un tercero, un cuarto, ya son 4. 2 salarios de 10,000 pesos entre 4. Ese es México de hoy. Es un México que no crece, no mejoran los salarios,
¿verdad? En cambio, la población sigue creciendo. Eso no es vida. O sea, nos falta aceptar que el potencial de México es extraordinario y nos estamos viendo muy mal como mexicanos de no estar a la altura del potencial. Una frase medio cursi, pero se me ocurrió ayer. El que cree en Dios, ¿no? Y diga, yo soy único porque soy un ser especial y Dios me escogió. Pues Dios te escogió México. Dios te escogió México. Y si lo pensó para ti y te pones a ver qué mal estás quedando. O sea, te mandó a un lugar maravilloso, extraordinario, con un gran potencial y no le estamos sacando raja al lugar. Entonces yo creo que el diálogo, presidente, el diálogo, dejar el pasado. Pero eso es un buen deseo. Es que no se logra. Pero es que yo que fui un buscador de ese diálogo y de ese entendimiento, pues batallé hasta el último día de mi mandato. Por un lado con los izquierdosos, sí, claro, y por el otro lado con el primismo, que aún habiendo caído en su poder anterior, seguía necio en algunas cosas y me escatimaron muchas cosas para caminar. Quizá yo no hice las concesiones suficientes y de ahí para acá sigo viendo lo mismo. No encontramos el punto para ese diálogo. ¿Cómo se le hace? ¿Hasta que nos hundamos? ¿O es que estamos en una posición, presidente, mucho más crítica hoy que en ese entonces. Y ahora sí también tenemos que transmitir de que es por un sentido de urgencia. Bueno, tan es así que pues, el México de hoy no es el que usted vivió y está una tercera parte del territorio del país dominado por el crimen organizado. Hoy todos los días me entero cuando platico con gente, ¿verdad? Pues sí, muy contentitos todos, pero no hay medicinas, no hay hospitales. Estamos aceptando los mexicanos un nivel de indignidad, ¿sí? Entonces, otra vez, sin pero tú diriges tu mirada claramente hacia ese lado, donde está la falta del diálogo. Sí. Que es Morena y la 4T. Pero es un exceso. ¿Cómo los puedes convencer? Las circunstancias los van a convencer, como pareces insinuar que está pasando con Claudia, que las circunstancias mismas la están llevando a contar con todos los demás mexicanos para poder enfrentar el reto de Trump. Y que nos toca a algunos, aunque no coincidamos en principio con el gobierno, nos toca apoyar aquellas medidas que nos hacen sentido, porque ellos mismos, dentro de ellos mismos, tendrán su conflicto. Estarán aquellos que piensan que México puede ser un mejor país y hay otros que añoran ser como Venezuela. Claro, viviendo como los jefes de Venezuela. Entonces, yo creo que en ese debate que ellos estarán seguro teniendo, no nos queda de otra más que también desde afuera apoyar a los que desde adentro hoy les toca esta posición. Pero con una opción de mucha firme, como usted la hace con mucha voz y con mucha claridad y con mucha verdad, con poco enojo hacia las personas, pero con mucho enojo hacia las malas ideas. Es que al final está la lucha por ese trofeo, que es ganar la presidencia de la República. Y muchos pensamos, o muchos piensan, que por estar haciendo concesiones nunca vamos a lograr sacarlos. Que unos queremos que salgan, o quizá decir, mira, vámonos un gobierno de coalición, vámonos un gobierno en conjunto en la siguiente, lograr convencer de eso, o cuál camino. Yo pongo otra vía que ayer se me ocurría, que es que aprendamos muchos a tratar de cambiar el país sin necesariamente estar en el poder. O sea, no se necesita, pues para cuando llegue, de aquí a 3 años. No, yo ya mañana estoy opinando, yo mañana estoy diciendo, yo mañana estoy proponiendo. Entonces también probablemente este tema de que solamente cuando se está en el poder se influye, también creo que a mucha parte de la sociedad le quita esa fuerza. Me gusta, ¿no? Esa me gusta. Vamos a un corte y ahorita volvemos con esa misma. Regresamos con ustedes. Tanto gobierno como sea posible y tanta sociedad, al revés, tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible, que en buena medida es una respuesta a esto que estamos diciendo, porque yo lo que dijiste, y corrígeme y expláyate, es que ese acuerdo, ese diálogo va a surgir muy difícil, pero por el otro lado la sociedad podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho con la educación, con la infraestructura, con muchas cosas que no necesariamente tienen que venir del gobierno.
O sea, ese menos gobierno y mucho más sociedad sería un punto que nos daría este equilibrio. Y porque me agarro que es Milei, por ejemplo, en Argentina. Y porque me agarro de lo dicho por la presidenta. Pues la presidenta dijo que vamos a ser la 10ª economía del mundo. Sí. Está implícitamente diciendo que hay que crecer. Entonces, en un acto de consistencia y también de lealtad como mexicano, bueno, sí, entonces hay que decirle que recuerda que crecer con el sistema que tenemos hoy en día de energía no vamos a crecer. Pero si le cambiamos, sí crecemos. Crecer con una infraestructura como la que tenemos insuficiente no vamos a llegar, pero si la mejoramos, sí llegamos. O sea, ya dijo una meta, o sea, hay que tomarle la palabra. Pero ¿sabes de algún caso que ya haya hecho un contacto en ese sentido? ¿Algún caso, alguna persona? Sí, sí sé sí oigo de los empresarios. Carlos Slim o oigo de los empresarios con los que platico, oigo que sí hay una mayor apertura. Para colaborar. Sí, para trabajar, para colaborar, pues para incluso ahora están anunciando, ¿no? Pues para ver qué hacemos con los migrantes que llegan, ¿no? Entonces, yo un poco lo que digo, no hay que obsesionarse tanto con que tiene uno que llegar al poder para que pasen las cosas. No, igual hay gente obsesionada en que quiere manejar. A mí me preocupa más a dónde quiero llegar. Pues algunos quieren manejar, pero yo quiero que vayamos para allá. ¿Qué tal que vamos para allá? O sea, creo que es lo que nos toca. Porque, repito, si no lo hacemos, pues traemos enfrente de nosotros unos vientos huracanados que a este barquito, además sin rumbo, bueno, nos puede hundir. Sí, pero la amenaza no camina con ellos. Más deuda y más eje y sobrevive en un sexenio más. Más bien vámonos por esta línea. Esta línea, yo te preguntaba, bueno, ¿hay alguien que ya esté abriendo ese diálogo o ya haya venido de allá para acá? Tu respuesta primaria es, puede ser que ya ese diálogo esté empezando a caminar entre el sector empresarial y la presidenta. Que muchas gentes dirán que esos empresarios se acercan para enriquecerse más, para ganar más dinero, para ver por sus intereses y no ver el resto del paquete. El otro caso que bien señalas, cómo se puede caminar coordinadamente con la masa de la ciudadanía y la sociedad. Yo veo un siguiente escalón del gran empresariado, veo sí una enorme cantidad de emprendedores, de jóvenes con gran capacidad, que estudiaron mucho y están preparados y están creando riqueza a paso acelerado sin importarles qué está haciendo el gobierno. O sea, están moviéndose con gran rapidez. En la agricultura, la agroindustria, la producción de alimentos, veo lo mismo. Ya decir, bueno, los aranceles y los precios y la mala manera en que me están tratando los mercados, la voy a resolver con productividad, con eficiencia, con tecnología. Las universidades mejoran día a día, buscan más profesionalidad y más conocimientos. Hoy en la mañana me decía la presidenta de la Amexme, que ya tienen contratado ellos, esta organización de 8,000 mujeres de empresa, la inteligencia artificial y que ya están trayendo a los técnicos que la van a inducir y van a aprovechar que les apoyen todos los esfuerzos que hace esta organización. En la medida en que más de eso haya, es la medida en que sí se podrá ir resolviendo este tema profundo. Ayer, Barba, que me invitaron a una plática con estudiantes que están de preparatoria en un ejercicio en Puebla y que fuera yo un poco como conferencista, mi mensaje también fue, porque ¿cómo involucras a los jóvenes, no? Entonces les puse ejemplos de decir, oye, ¿te preocupa el tema de salud mental y lo grave que es hoy? Pues la manera de atenderlo es políticas públicas en materia de salud mental. Entonces quiere decir que te importa la política. Oye, te debería importar, supongo, que el tema de la inseguridad y cómo hacerle frente, pues te deberían importar las políticas públicas, entonces te interesa la política. Y hay un poco mi expresión, que yo también he llegado a la convicción, pues es que el esfuerzo de uno no rinde si el entorno en el que vives te es adverso. Entonces tienes que dedicarle mucho más tiempo también a cuidar el entorno. Siguiendo su reflexión, yo me imagino también que construyamos pues una especie de nivel de comunicación, una especie de red entre todos los mexicanos que tenemos una coincidencia, independientemente del partido político del que uno forme parte o de la sociedad, pero si pensamos parecido en algunos temas, pues digámoslo más fuerte, para que lo diga el maestro en el aula, para que lo diga el joven con sus amigos, para que lo diga el empresario con sus colaboradores. O sea, se necesita oír una voz, porque ya que también hay un poco de crítica, porque ya no hay contrapeso en el legislativo,
porque no va a haber contrapeso en el judicial y porque el mismo cuarto poder como tal ya tampoco lo es. Le quedó por default a la sociedad articularse para ser el único mecanismo de contención. Ya vamos platicando, ojalá y la gente comprenda esto, que no todo es gobierno ni papá gobierno, que de nuestro lado están enormes cosas que podemos hacer. En ese sentido de esto, ya mencionaste descartados los partidos políticos, porque están más tostados que nada. Hay que mejorarlos. Bueno, pero va a tomar tiempo. Descartado la cúpula empresarial, porque no se tienen credibilidad de que harán acuerdos buenos para México. Bueno, ahí sí ya los está usted descartando, ¿qué nos no yo. queda? Una cosa que es poderosa en los Estados Unidos y que tú la viviste, las universidades. Sí. Para mí, si las universidades en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de los caminos al desarrollo, en la búsqueda de disminuir la brecha del ingreso, pues caray, no sé, veo como muy natural que ahí se formara este Consejo Superior que tiene credibilidad, que tiene capacidad y que pudiera empezar a mandar las señales necesarias. E ir haciendo conexiones, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, usted lo ha vivido también. Creo yo que la gran mayoría de los empresarios mexicanos, la gran mayoría son chiquitos, son micro. Pero digamos, los medianos no son las cúpulas empresariales y también tienen las mismas preocupaciones y están muy preocupados del país. Entonces yo creo que es como... Pero no están juntos. ¿Quién los junta? Entonces tenemos que hacer esfuerzos por conectarnos. Y la conexión es personal, pero también es redes. Tenemos que generar algo que no se ve, pero se siente, ¿sí? No es físico, pero está en todos lados. Y eso es lo que yo creo, junto con un entorno adverso de los Estados Unidos, la adversidad nos va a unir, pero no de manera patriotera para ir a llenar el Zócalo, sino nos tiene que unir para ponernos de acuerdo entre nosotros primero. Creo que eso es lo que veo o quisiera ver. Ojalá, y Dios te escuche. A ver, bueno, dentro de este escepticismo que yo veo, conocí un ejemplo verdaderamente para estudiarlo y continuarlo. Cuando Pinochet estaba de super jefe ejecutivo ahí en Chile, él mismo contrata a Chicago, a los Chicago Boys, se los trae para acá aquel hombre fenomenal de ahí de la Universidad de Chicago, ahora se me va el nombre, lo trae acá a Chile, se trae un equipo de técnicos profesionales de ahí acá a Chile y generan todo el basamento del desarrollo potencial de Chile y lo echan a andar, se quedan cambiando las universidades, cambiando la enseñanza, cambiando los conocimientos y poniéndolos en práctica. Y Chile arranca su desarrollo virtuoso a partir de eso. No estoy hablando de que nos traigamos a alguien de fuera, que no estaría mal, porque luego somos muy nacionalistas. Y a veces nos estamos viendo mexicanos. siempre al ombligo, Sí, ¿no? Nos vemos el ombligo. Sí. Hay mucho talento allá de eso. Entonces, yo digo que un borrón y cuenta cero, analizo que no me ha ido bien, analizo que no he crecido bien, analizo que mi país, que es tan maravilloso, no he podido hacer de él una nación de desarrollo y empiezo de cero nuevamente. ¿Por dónde empiezo? Hay muchos tecnólogos del crecimiento sostenido y crecimiento rápido, pero parte de hacer cambios monumentales en nuestras estructuras que tenemos formadas. ¿Tú cómo ves eso claro, es una utopía, porque ¿quién va a llegar a presidente de este país con tal poder que pueda hacer? Pues ni siquiera hoy en día hace falta, porque Milei no llegó con tal poder y está haciendo una revolución allá. A ver, yo creo que... ¿Por qué tiene esa credibilidad? Sí, no, porque yo creo que la gente, al final del día yo creo que es el vuelo a gallina, ¿no? Los partidos políticos al final del día lo que acaban necesitando son candidatos o candidatas. Y los candidatos necesitan un partido. Pero hoy en día realmente lo que necesita uno es gente que tenga las ideas, que tenga las posibilidades, que logre generar consensos, que genere el entusiasmo, y los partidos políticos van a estar ahí, ¿sí? Entonces, creo que hay que enfocarnos más en esto que dice, en los cómo, en a dónde, cuál es la narrativa, cuál es la historia que nos vamos a contar
para que nos animemos a trabajar juntos. Y de las cosas que sí tiene que ser, es que tiene que ser más inclusiva, tiene que reconocer que somos un país disparejo, tenemos que ir más, sí, por los que se nos han quedado más atrás. Ese liderazgo tiene que ser tipo Václav Havel, o tiene que ser tipo, pues, Milei, o tipo que está haciendo la guerra allá en Ucrania contra Rusia, que tienen un carácter y una formación de lucha y de pelea sin necesariamente romper el diálogo y la comunicación. Porque yo veo que presidencias suaves ya van a dejar de existir o ya dejaron de existir desde mis tiempos. A mí se me acusó mucho de eso, de ser un presidente falto de carácter, que no había la fuerza para imponer y para lograr los cambios trascendentales. Hoy estamos mucho más en eso, unos dentro de la democracia, como Milei, otros dentro de las dictaduras, como Maduro, que no hay forma de sacarlo de ahí al tipo y hay que reconocer que algo tiene que no lo podemos sacar. Y un tipo como Trump, que llega a aventar todo para adelante sin mayor reflexión. Y entonces yo me pregunto eso, si dado las circunstancias actuales de necesidad de desarrollo y dado el control cada día mayor del crimen organizado, que nos esté llevando a gobiernos autócratas, gobiernos muy autoritarios y no mucho de diálogo. Planteo otra alternativa, que yo creo que además es la realidad. Y vengo también, decía yo, venía a platicar con la alcaldesa de aquí de León. Pues México es una federación. Y al final del día, los mayores mexicanos, bueno, todos los mexicanos vivimos en alguna localidad, de algún municipio. Y con los mismos presidentes, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, han tenido un desempeño totalmente diferente de Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Entonces, igual los presidentes sienten que son muy poderosos, pero lo local creo que es lo que debe también de pesar más. Entonces, yo creo que como país, como alternativa también, es que tenemos que ver cómo fortalecemos local. Ahí están los liderazgos, de todos ahí están. O sea, los buenos presidentes municipales, los buenos gobernadores, yo creo que hacen una diferencia mucho mayor para sus propios países. Además de eso, busquemos a nivel federal algo que apoye mucho y que estorbe poco. Yo siempre me pregunto, ¿por qué en Chihuahua o en Coahuila, que tienen luz, por qué ellos tienen que depender sobre su política energética de lo que piensa un burócrata en la Ciudad de México? ¿Por qué? O sea, tenemos estados que tienen el tamaño... Más federalismo. Yo no quiero apostarle a que tenemos los mexicanos que seguir siendo genéticamente a favor de caudillos. Eso estaba bien para un país de 15 millones de personas. Para un país de mexicanos un poco hasta, yo diría, con respeto, hasta inseguros de sí mismos, que creen que no pueden aportar, entonces hay que buscar el caudillo. No, para 130 millones de mexicanos no nos da un caudillo. Trump puede agitar el avispero. No sé qué va a quedar después de 4 años de agitar el avispero. Sí, es correcto, es correcto. Sí, a ver, Carlos dice microesfuerzos macro desintegrados, que para mí sigue siendo uno de los problemas centrales de este país. ¿Cómo tenemos macroesfuerzos más cooperados, mucho más unidos, mucho más con un sentido de dirigencia? Y lejos de pensar que la democracia nos ha traído más velocidad a ese camino comparado con el siglo pasado, yo digo que a la mera la democracia y tanta búsqueda de acuerdos nos ha detenido en mucho la toma de decisiones. A grado tal que dudo, y no debía decirlo en público, pero lo digo, si la democracia nos debe dar o nos va a dar los frutos que esperamos de ella. No, sí, yo estoy convencido que sí, una buena democracia, porque también democráticamente al poder llegó Hitler, democráticamente al poder llegó Mussolini. Yo estoy convencido de que hay más daño de un régimen autoritario que democrático. Pongo un ejemplo. En la democracia se avanza despacio. Incluso el retroceso es despacio. Pero con regímenes autoritarios, pues sí puede haber mucho acierto, pero unos terribles desaciertos. Pongo siempre el mismo ejemplo. En el 82, el presidente López Portillo expropió la banca, en un acto absolutamente autoritario, sin un fundamento. Ese chistecito, yo creo que nos costó 14 o 15 años de retroceso. Entonces, el autoritarismo en México nos ha traído más daños que bienes.
prácticamente estamos por terminar, entonces te pediría tus últimos comentarios. ¿A quién le echas porras? ¿A quién le haces llamados? ¿O qué ruta piensas que debemos encontrar? Ya la dijiste muy claro, o llegamos a acuerdos y nos ponemos en unidad o no hay modo de caminar. Primero, ayer también una reflexión que hacía es, vamos primero echándonos porras los mexicanos, porque necesitamos subir nuestro nivel de autoestima para que también pensemos de manera positiva. Recordarnos qué somos, qué hemos logrado, en nuestra posición geográfica, un país de la mitad de la población joven, rico en historia, rico en cultura, somos un país fregón. Habiendo dicho eso, tenemos retos, ¿no? Tenemos, digamos, ciertas insuficiencias, pues enfoquémonos en eso. Pero con esto que digo entre broma y no, aquí estamos por alguna razón. Y lo que no podemos es ser la generación fallida. No podemos ser la generación mediocre, que en lugar de haber dejado un país mejor que el que recibimos, dejemos un desastre. Que lo tomemos como un aliciente, pero también como un reto personal. Y vámonos viendo como lo que somos, como hermanos, como miembros de una misma familia. Es un gran país y Trump puede ser una gran oportunidad. A ver, yo leí por ahí de Nelson Mandela una cosa por demás interesante, porque allí había en Sudáfrica todas estas dificultades de la falta de desarrollo, de la pobreza, de la guerrilla, de la violencia, y él se le ocurrió que en lugar de él decir qué país quería y qué país iba a tratar de construir, él decidió preguntarle a los sudafricanos masivamente, ahora sí que por todos los canales de comunicación, ¿qué país quieres? A cada uno dejarlo en libertad que dijera así, 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 o punto número 1 esto, y juntó todo eso, lo acomodó, le dio forma y sacó más o menos un plan de gobierno. Pero mi creencia, y lo leo entre líneas, es que no tanto el beneficio fue llegar a ese plan de gobierno, que yo creo que no hay ninguno que sea perfecto ni ninguno que te vaya a dar el resultado esperado, sino que logró que todos los ciudadanos, en lugar de estar jalando la correa cada quien para su lado, él les dijo, bueno, ustedes ya me dijeron que hiciera esto, es la voz populi, ahora sí que es auténtico este ejercicio. Entonces, a mí me pareció una idea buena para romper ese impasse de lograr sacar algo nuevo, aunque lo que te den tú le tienes que inventar y poner encima con verdaderos técnicos, con verdaderos profesionales, como hizo Pinochet. Pinochet dijo, aquí hay que meter desarrollo y se trajo a los mejores para el desarrollo. Me gusta la reflexión de lo de Mandela porque yo creo que, primero, en el México de hoy, ya en sí mismo es valioso que pudiéramos conversar. Eso en sí mismo ya vale el ejercicio. Segundo, lo más probable es que lleguemos a conclusiones. Yo me atrevo a poner una frase, pero en fin, yo a veces digo, pues, ¿qué quieres? Pues un México próspero, un México justo, un México sustentable, un México en paz. Discutiríamos algunos si más democrático o menos. Y entonces creo que siempre he dicho que si tuviéramos una idea de a dónde queremos ir compartida, ya no son tanto los caminos que hay que tomar. Si quieres ir a Acapulco, pues no hace sentido tomar la carretera a Veracruz, ¿sí? Entonces, creo que a los mexicanos lo que nos ha hecho falta es eso, el ejercicio real y auténtico de escuchar, ponernos de acuerdo, y entonces ya la discusión sería sobre las medidas. Hoy en día discutimos las medidas sin saber a dónde vamos, y se vuelve muy difícil. Con mucha ideología de por medio. Mucha que los ideología. chinos han dejado la ideología atrás en buena medida. Y ahora que la están retomando, no les está yendo mejor. Cuando fueron. ¿Crees? Sí, no, yo creo que la China de hoy de Xi Jinping no va a dar los resultados de la China de Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping fue el práctico, fue el que dijo, no importa de qué color sea el gato, el chiste es que coma y case ratones. Pues ya era chino y era disque comunista, muy bien. Don Enrique, pues muchísimas gracias, una buena charla, tenemos mucho por hacer por delante, hay que seguirle dando, seguir buscando estos caminos al desarrollo y como tú bien dices, es posible, hay la confianza de que lo podemos hacer, pero todos tenemos que poner nuestra parte para eso. Sin duda, sin duda. Gracias por la invitación. Al revés. Gracias, presidente.